buenas noches, bienvenidos. Se lo anticipábamos hace apenas unos días, creo recordar que arrancábamos la semana, creo que era el lunes o el martes, y les traíamos algunas noticias vinculadas con la situación que viven los funcionarios de prisiones y también el lunes era, ahora acabo de recordarlo, y también cómo se están denunciando fugas de, pues de presos peligrosos. Muchos de ellos recuerdan, ¿no? Abundamos en que fundamentalmente estas huidas se realizaban cuando eran trasladados a algún centro médico. Y también nos contaba, recuerdo, Miguel Sánchez, policía, que también en este recuento tenían que ver aquellas personas que salían de permiso y no volvían. El caso es que yo les emplacé hoy jueves para que asistieran a este programa especial que iba a hablar de agresiones sexuales, de violencia y también de muerte en las cárceles españolas. Y todo esto con unas víctimas, los funcionarios de prisiones. Supongo que recordarán, dicen que para muestra vale un botón. ¿Cómo estás, Luis Magán? Buenas noches, María José, gracias Bienvenido. por tu invitación. Bien. Digo que para muestra vale un botón, recordando ese caso absolutamente flagrante de aquella funcionaria de prisiones que estaba impartiendo un curso como Masterchef. O sea, en las prisiones en España, esto es Disney, esto es Disney. Y a un tío que estaba en prisión por haber asesinado a una mujer, lo meten en una cocina a hacer cursitos de cocina. Oiga, no, en una choza, pan duro y agua sucia. ¿Pero qué es esto de cursitos? Bueno, pues le ponen a enseñar a cocinar. Esto es Disney. Y claro, se llevó por delante a una funcionaria. Pobrecita. Creo que nadie... Aquí nos han depurado responsabilidades. Bueno, el caso es que ha pasado ya un año. Yo leyendo los datos me parecía alucinante que hubiera pasado el tiempo tan velozmente, pero fue un caso absolutamente flagrante de descuido por parte de la Administración y de actitudes de flagrante, como los funcionarios de prisiones dicen, de flagrante buenismo. Es decir, esa actitud que se tiene por parte de las administraciones, que yo no sé si es porque quieren hacer méritos para alcanzar el cielo o qué, pero en el que el delincuente casi está más cuidado y más protegido que los propios funcionarios. Pero no tengas ninguna duda. La gente que trata con ellos, que es una profesión muy difícil de ejercer y es una profesión que tiene unos riesgos que cada vez estamos viendo más, y lo vamos a ver esta noche, cada vez vamos a unos riesgos muy evidentes en el día a día de su quehacer. Claro, claro, que tiene que ser enormemente incómodo y efectivamente luego vienen los del buenismo, no, los derechos ¿de quién? Pero bueno, primero, ¿qué clase de derecho tiene un tío que ha asesinado? Bueno, tiene derecho a la muerte. Esto sí, penosa, a ser posible. ¿Pero qué derechos tiene? ¿Cómo es posible que estén impartiendo un curso de cocina y que tengan a un tío que es un asesino con cuchillos? Y esta pobre funcionaria... Es que lo había avisado. Bueno, él sí, lo había denunciado ya en alguna ocasión porque había tenido alguna disputa. Lo sorprendente de este hombre... ¿Con este individuo? Sí, este muchacho, este hombre, este rumano que la asesinó a ella, la degolló en una de las instalaciones... que no tendría que haber nacido nunca. Sin duda. Tendría que haber muerto en el vientre de su madre. Exacto, una mujer de 48 años, Nuria, que la asesina. Pero es que había asesinado, en el año 2016 había asesinado a una chica, una prostituta, que algunas veces a mí me molesta mucho, de verdad. Teníamos que ser muy cuidadosos los medios de comunicación y lo expongo aquí claramente. Es decir, en las informaciones que vienen sobre su primer asesinato, por el que se le condena solamente a, me parece que fueron, no sé si eran 16 años, y tenía la posibilidad de salir a la calle hace un año, hubiera salido 3 años después, o sea, dentro de 2 años, se menciona en los medios de comunicación su primer asesinato como, no como justificándose, pero que como que tuviera, al ser esta mujer una prostituta, como si tuviera, ¿sabes? Como si que el riesgo de que la asesinasen era muy evidente, claro, que no había ningún problema. Que ella se arriesgaba, ¿no? Sí, y que tendrá que ver, naturalmente. Y que como que un poco no justificar, pero que se veía con otros ojos más laxos el hecho del asesinato. Este canalla, este miserable, que mató a una chica mucho más joven que la de Nuria, que tenía 48 años,
hace 16 años, llevaba desde el 2016 en la cárcel. Iba a salir en el 2000, estamos en el 25, el 2028 o el 29, cosas así. Primera injusticia, es decir, un asesinato de una niña de 20 años, por lo que sea, aunque sea la bruja quiruja. Pero bueno, que da igual que sea prostituta. Le meten unos años que realmente a mí me parece que es una absoluta injusticia. Y luego encima, estando en la cárcel, le permiten, porque por buena conducta, porque lo que ellos llaman buena conducta, desde el año 18, es decir, desde el año 18 llevaban cocina, quiere decir que solamente lleva 2 años en la cárcel, porque si le meten en la cárcel al 16 y el 18 empieza a hacer estas cosas de la cocina para poder tener beneficios penitenciarios, un tipo que ha asesinado además a cuchilladas, porque a la prostituta, a la muchacha joven que su primer asesinato la mató por no sé cuántas puñaladas. O sea, esa es una responsabilidad primero del asesino, pero también un poco de la responsabilidad de las administraciones, de la gestión de ese caso. El asesino, insisto, tendría que estar muerto. Qué lástima que siga respirando. Pero aquí donde hay que ir es a la administración. O sea, ¿por qué tenemos que... ¿Cuánto cuesta un curso de cocina para este gacho? Que, insisto, es una lástima que siga respirando. Pero bueno, como no hay pena de muerte en este país, pues nos los tenemos que comer. Claro que también se lo podrían comer en Rumanía. Sí, se lo podrían... En cualquier caso, ¿por qué nos gastamos el dinero en un curso de cocina para un asesino? ¿Y por qué permitimos que una mujer que se está ganando la vida dando lecciones de cocina a un asesino que manda narices le quiten la vida porque algún imbécil de la administración, entre los muchos imbéciles de la administración, absolutamente inútiles de la administración, pues no se les ha ocurrido pensar que un tío que asesina a puñaladas a una mujer no parece razonable, ¿verdad? Tenerle con otra mujer y con un montón de cuchillos de cocina. Que tampoco hay que ser ingeniero de caminos y puentes, ¿no? No. Él luego se suicida, después de asesinarla se suicida, que podía haber hecho lo contrario, es decir, podía haber sido el orden inverso, que se hubiera suicidado y hubiera dejado viva pues no a la pobre. no recordaba yo este dato. Se suicida, sí. Pues bien se muerto, suicida pues está bien muerto está. Y ellos, cuando entran no recordaba este dato. Entran en la cocina, en una zona de la cocina que debía ser como un almacén o algo de eso, encuentran los dos cuerpos de ella degollada y de él suicidado. Pero se podía haber suicidado antes de que asesina. Pero vuelvo a repetir, no dejemos de ver algo fundamental en esta información. Este miserable, este canalla, este demonio que espero que esté calcinándose en los infiernos, mató a 2 mujeres. En menos de... El primer asesinato fue en el 16 y esto pasó el año pasado, en el 24. O sea, en menos de 8 años mató a 2 mujeres. Y el segundo asesinato no solamente fue responsabilidad suya, sino que fue de las autoridades catalanas. Estas autoridades catalanas, que tienen desde hace 40 años, tienen el traspaso de la gestión de las prisiones, es cierto que era el primer asesinato que por lo visto se cometía en esos 40 años, pero hombre, con un individuo así y además ella estaba sola en la cocina, sola, quiero decir, porque siempre tienes que haber un vigilante, tienes que haber los responsables son unos dementes. Claro, o sea, pero lo que me extraña, o sea, este bien muerto está, insisto que no recordaba que se había suicidado, bien muerto está y que arda en los infiernos. Ahora, no se han depurado ningún tipo de responsabilidad a esta panda de inútiles de la administración. No, entre otras cosas porque han tenido la suerte de que justamente un año después un poco antes de un año, hubo elecciones generales, el año pasado, como bien recordaba nuestro informadísimo público, y hubo un cambio de gobierno en la Generalitat de Cataluña, llegaron los socialistas del PSC, y entonces en la dirección de las prisiones catalanas y de la Consejería de Justicia de Cataluña eran de Esquerra Republicana, porque se habían distanciado de Junts por Cataluña, entonces los han echado, vamos, y los han cambiado. Pero esa actitud de buenismo, esa actitud de pensar que todo individuo que está en la cárcel tiene posibilidad de redimirse, es un riesgo.
un riesgo para la sociedad primeramente. Bueno, perdona, un riesgo primeramente para todos aquellos funcionarios públicos que están cuidándoles allí, para los médicos, para los psicólogos, para los psiquiatras y sobre todo para las mujeres más que para los hombres probablemente. Y luego para la sociedad es injusto, vuelvo a repetir, es decir, hay que reparar un daño y hay daños que son irreparables. Por ejemplo, la vida de una persona, la vida de una joven, como la primera asesinada por este rumano, y la segunda vida. A partir de ese momento hubo una explosión que se ha amainado un poco, pero que lleva un año desarrollándose por parte de los funcionarios de prisiones, diciendo que no solamente de los catalanes, sino en términos generales. Es que ahora veremos los datos a lo largo del programa, los datos de agresiones que tienen todos los días. Entonces, esta sociedad, me sorprende, es decir, me voy a las antípodas, nos vamos a El Salvador. Salvador era un país era un estado fallido. Pues creo que hay un índice de seguridad en estos momentos para flipar. Exacto, llega un individuo, se llama Bukele, llega al poder votándole, llega al poder y hace un enfrentamiento con las maras. Las maras allí son las pandillas de delincuentes que tenían absolutamente sojuzgado al país. Los mete a todos en la cárcel, en una macrocárcel impresionante. Pero no les dan cursitos de cocina. No, ni les dejan cuchillitos. A las maras Bukele no les da cuchillitos. Aún así se matan entre ellos. Es decir, cada día hay entre 1 y 2 muertos en esas cárceles. Porque son unos asesinos, porque son lo peor de la sociedad. Bueno, pues estos individuos que van allí, ha bajado el índice de asesinatos en El Salvador, leía era la de noticia. 100 y pico por cada 100.000, que es una salvajada, y ha bajado a 5 o a 6 y tal. Bueno, pues ahora los progres, los buenismos y tal, están metiéndose con Bukele porque ha convertido el país en un destino turístico. Es acojonante. No, es increíble, impresionante. es alucinante. Yo no doy crédito, de verdad. Yo leía esa noticia con infinita envidia. Creo que no existe la envidia sana, así que no diré que era envidia sana, era envidia y ya está. Y recordaba que nuestra estúpida Audiencia Nacional, que era una noticia que yo les comentaba a ustedes, porque esto es España, lamentablemente, no tenemos a Bukele, pues resulta que teníamos un tipo peligrosísimo, de las maras. Sí. Iban los imbéciles de la Audiencia Nacional y no prohíben la extraditación. ¿Por qué? Porque la Audiencia Nacional pensó que en El Salvador no iban a respetar los derechos humanos. Los derechos humanos, los primeros derechos humanos pero que hay que esa respetar, es la Audiencia Nacional. Claro, pero los primeros derechos humanos que hay que respetar, María José, son los derechos humanos de la ciudadanía, de los más frágiles, de los más débiles de la ciudadanía, que se levanta y está trabajando y tal. Y no de estos miserables, sino de estos canallas. Y luego, quien se redima, que tiene toda la capacidad de redimirse y de tal, o no, exactamente, pues ahí están los especialistas, los profesionales y las cárceles. Pero, hombre, quitemos esa basura de las calles de las ciudades. Pues que sepas que la Audiencia Nacional que tú estás pagando consideró que no extraditaba a un delincuente de las maras porque, pobrecito, nos lo quedamos mejor en España, porque Bukele es que no le va a respetar los derechos humanos. Yo aquel día, yo creo que nuestros telespectadores lo recuerdan, o sea, dije de todo y por su orden. Me avergüenza de la Audiencia Nacional. ¿Cómo cometieron esa estupidez? Quédatelo tú, llévatelo a tu casa y manténlo tú. En fin, tremendo. Se suma Antonio Soler, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, doña María José, y la verdad es que para este programa me he preparado muchísimo porque tengo muchísimos amigos que son funcionarios de prisiones, los he entrevistado un montón de veces, pertenecen a un colectivo que se llama Tu Abandono Me Puede Matar. ¡Wow! Tu abandono me puede matar. Tu abandono me puede matar. Y bueno, los pueden seguir en todas las redes sociales. ¿Es una red de funcionarios? Sí, no pertenecen, antiguamente pertenecían a comisiones obreras y UGT, pero como no confían en esta gente, han hecho ellos su propio sindicato y hacen unas manifestaciones. Don Manuel Galisteos, el presidente de Tu Abandono Me Puede Matar,
Y quería recalcarte una cosa. Aparte, doña María José, de lo que cuesta el curso de formación de este lo que estábamos criminal hablando, ¿verdad, que Antonio? trabaja en la cocina, luego están cobrando unos sueldos que pagamos con nuestros impuestos. Ay, pero es que esto ya me cabrea tanto. Prácticamente casi 400 euros. Sí, 400 así euros es. dentro de la cárcel es un dineral. Estamos hablando que dentro de la cárcel un café, según me comentan los funcionarios, vale 20 y pocos Pero céntimos. un momento, Antonio, disculpen mi ignorancia. Yo lo que sabía es que ya me cuesta entenderlo, me cuesta mucho entenderlo. A mí lo que sabía es que una vez que les ponían en libertad, les daban una paga, vamos a llamar, que es la paga por matar y por robar, que llamo yo, de unos 400 euros, efectivamente, pero no dentro de la cárcel. Sí, no, dentro de la cárcel hay trabajos, O sea, porque hacen trabajos y se los pagan dentro de la cárcel. Hay talleres, Impresionante. hay economatos, vale. hay panadería. De acuerdo. Hay, y por esto hay cobran. Cocina, y por eso cobran. ¿Pero y por qué cobran? Es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Sí, cobran por esos trabajos, cobran. Aparte de Impresionante. que... Cobran. Hagámonos delincuentes porque, quiero decir... Por eso te alimentan. A ver, perdona, te alimentan, y te cuesta más barato vives como un vivienda. marqués en la cárcel, si quieres estudiar, estudias, si quieres aprender a hacer... Mira, yo quiero aprender a hacer macramé. Y no, mi vida no me lo permite, pues trabajo bastantes horas. Ahí tienes tiempo. Como todo el mundo. Entonces, bueno, y creo que es esto, no sería puñaladas ahora cuando salga y ya pues tengo la vida ya solucionada, quieras que no. Sí. Incluso doña María José pueden estudiar, pueden hacer cursos de albañilería, de pintura, trabajos de pintura que también están remunerados dentro de la cárcel. Es decir, que es lo que me decía don José Manuel, un funcionario de prisiones que es malagueño, pero está trabajando en el puerto, me decía que es alucinante en el puerto de Santa María, la región del puerto de Santa María. Que es un primer grado, que es una cárcel que es un primer grado, y me estaba comentando que hay cárceles en España que ya quisieran muchos municipios tener lo que tienen esas cárceles. ¿no? Estamos viendo polideportivos, frontones, teatros, iglesias. Aquí al hilo del comentario de Antonio Soler, que también lo está describiendo, yo recuerdo algunos abogados pues que naturalmente tienen que entrar dentro de las prisiones pues, o para tomar declaración o para asistirles en un juicio. Bueno, no sé muy bien. Y a nosotros lo contaba y dice, bueno, es que no te puedes llegar a imaginar. O sea, me estuvo nombrando cárcel y dice, no te puedes llegar a imaginar. O sea, entras allí, primero, es como una escuela, es como un colegio. No, tío, que has cometido un delito. Tú no puedes tener una vida estupenda en la cárcel. Tú tienes que sufrir penurias en la cárcel, las mayores posibles. Bueno, la principal penuria que padecen ellos, la gente que está en las prisiones, es la falta de libertad. Pero yo estoy... poca cosa me parece. Yo soy contradictorio en ese sentido. Me parece. Prefiero que las cárceles estén bien, por si acaso alguna vez tenemos que ir nosotros a la cárcel. No, yo me lo estoy preparando ya. Una estafilla... No, yo me lo estoy ya preparando porque creo que voy a tener una vida mucho más fácil. Tengo que escribir varios libros, no tengo tiempo. Claro. Lo único que echaría de menos la huella del crimen, que me gusta muchísimo. Bueno, la puedes hacer allí in situ. Que a lo mejor voy a hablar, solucionado. Porque puedes hacer... Muy buena idea. Hacer con protagonistas. Decir, no me parece un pedazo de idea. De primera persona. Bueno, ahora con la polémica que tenemos con la historia del libro del odio y tal. Sí, efectivamente hemos hablado sobre el libro del odio, que ya saben que es el libro de Bretón. Hablaremos de ello en otro programa. Hoy pues nos concita este interés, bueno, bromas aparte, algún gracejo tenemos que hacer, pero efectivamente nos hablan de unas situaciones y de unas cárceles que además pagamos todos, que están en una situación que, oiga, verdaderamente, hombre, depende, pues no sé, habrá delitos económicos en los cuales dices, oye, pues pobre desgraciado. Pero quiero decir, a un tío, un asesino, tenerlo a cuerpo de rey con un polideportivo haciendo gimnasia, venga, hombre, no voy a decir la gimnasia que practicaba yo con ese porque creo que es delito y penal.
Los funcionarios de prisiones que he hablado antes de venir al programa y me he documentado se quejan de falta de personal. Se quejan Claro. de que están en un módulo de 140, 150 personas, 2 funcionarios. Se quejan de que les dan guantes de jardineros, que se tienen que comprar ellos guantes anticortes. Se quejan también de que no pueden llevar gas pimienta para defenderse. Se quejan de que tampoco pueden llevar un taser para defenderse. Estamos hablando de criminales que la sociedad los ha apartado y no los quiere no los quiere nadie. Estamos hablando de asesinos, violadores, la peor gentuza de la sociedad. Y estamos hablando de que los funcionarios de prisiones, es muy curioso, doña María José, se quejan de que un reo cuesta 3 veces más de mantener que el sueldo de un funcionario que no llega... Esto no se entiende. Esto es otra de las cosas que no se entiende. Yo no recuerdo los datos, pero yo se lo ofrecí a los telespectadores hace ya casi un año. El 13 de marzo fue, fíjate, Luis Magán. Pues es que yo no recuerdo, pero la cantidad de pasta que nos cuesta dar de comer a estas bazofias que van a la cárcel por asesinar, por robar, por maltratar, por violar... O sea, yo es que no lo entiendo, insisto, agua sucia y pan duro. Esto es barato. Que soy inhumana. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Saquemos unos cuantos memes, es lo que pienso. Agua sucia y pan duro. Y a los funcionarios, naturalmente, se les ha de aportar toda la defensa que puedan para trabajar en medio de esta jauría de bestias. Porque son bestias. Son basura, son escoria. Han asesinado, han violado, han maltratado, han segado la vida de personas. ¿Qué carajo es esto? De andar dándoles comiditas y dándoles cursillos. El caos penitenciario de Marlaska: aumenta un 70% los presos que se fugan aprovechando un permiso. Eso sí, Marlaska se pasa por donde, ya me entienden, por donde Ábalos, a la Yesi, se pasan los datos de la Guardia Civil. Alfredo Perdiguero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, María José. Estoy en lo cierto, ¿no? Por allí mismo se pasa el ministro de Interior los datos de la Guardia Civil. Pues otra Dirección General de Instituciones Penitenciarias que una vez más están denostados por parte de Interior. Siguen sin ser agentes de autoridad, siguen sin tener medios materiales humanos. Piensa que lo que estáis comentando, nosotros quitamos de la calle a la escoria de la sociedad, es decir, a aquellos que delinquen cualquier tipo de delito, pero los que están día a día con ellos son los funcionarios de prisiones y, sin embargo, tienen un boli para defenderse, es decir, no tienen ningún medio para poder defenderse y, sin embargo, ahí están día tras día. Evidentemente, como dicen ellos, pasan muchas menos cosas de las que podrían pasar en el día a día porque, evidentemente, hay gente que es no es que sea violador, asesino, son gente que es muy mala de nacimiento, durante su vida, durante lo que sea, y al final conlleva a eso. Y que al final, pues, gracias a la profesionalidad de los funcionarios de prisiones, hay menos movidas en las cárceles, hay menos líos entre presos, pero al final son ellos a los que acometen, son ellos a los que agreden y son ellos que tienen que interceder en peleas intestinas entre ellos dentro de las prisiones. La verdad es que estábamos lamentando, mientras en la apertura del programa, Alfredo Perdiguero, pues la muerte de esta pobre mujer, de esta funcionaria, de esta cocinera, en fin, que se estaban dando cursitos a un rumano que había asesinado a una mujer a navajazos y que, sin embargo, lo meten en una cocina a hacer un cursito. Es que, claro, ¿esto qué pasa? Esta gentuza a la que pagamos, esta panda de inútiles de la administración, ¿qué se creen? ¿Que esto es Disney? Pero mira, María José, estas cosas que por desgracia pasan son las únicas cosas en las cuales parece que hay gente que se hace eco de la realidad social que sufren. Es decir, nuestro fin máximo de las cárceles es la reinserción, evidentemente. Me gustaría que... Yo no lo veo tan evidentemente, ¿eh? Yo no lo veo tan evidentemente. Yo creo que lo fundamental es el castigo. Y luego ya veremos.
Nuestra legislación española dice que el fin máximo de las cárceles, de una pena de cárcel, es la reinserción social. Sí. No lo digo yo, no lo dice Bebito Pérez. Eso es lo que dice nuestra legislación. Pues te decía que si preguntas en el interior cuánta gente se ha reinsertado y qué han hecho porque esa gente se reinserte, a lo mejor veríamos otra cosa diferente. Tenemos en el día a día en las comisarías como hay gente con 30, 40, 60 o 100 antecedentes, como me ha pasado a mí, y siguen en las calles. ¿Por qué? Pues porque nuestro Código Penal, al igual que han corrido para cambiar la malversación, el indulto, todo lo que han querido cambiar corriendo porque interesaba a sus socios, no son capaces de cambiar para endurecer las penas. Sí que es cierto, María José, que el endurecer las penas no hace que baje el índice de criminalidad, pero desde luego esa gentuza que está en la cárcel no sale a la calle y nuestras familias están mucho más seguras. Ese es el fin que deberían de buscar. Pero claro, me hace mucha gracia. Mira, ahora, si me permites un inciso. Por favor. Estamos con lo de los menas. Muy bien, sí, ¿qué pasa? Al cumplir 18, ¿qué pasa? Al cumplir 18 me lavo las manos y ahí se quedan allí en la comunidad a las cuales les ha llevado sin ningún tipo de prestación, ni ayuda, ni nada de nada. ¿Y cómo viven? Tendrán que delinquir para poder vivir. Tienes la casa de menas de la casa de campo, en la cual cuando cumplen los 18 se quedan en los exteriores de la casa de campo porque no saben dónde ir ni saben qué hacer. Por tanto, esto de la reinserción, que te decía, queda muy bien, porque a los políticos se tiene la boca con la reinserción y con nuestra legislación, me parece muy bien, pero que digan cuántos se reinsertan, cuántos están trabajando cuando salen de la cárcel, cuántos reciben la paga por salir de la cárcel o cuántos hacen algo porque esa gente deje de delinquir. Porque incluso los agresores sexuales, en nuestra legislación, no figura una castración, por decirlo de alguna forma. Está solamente la castración química y siempre y cuando el reo quiera hacerlo. O como tú bien has dicho, la funcionaria, la cocinera a la cual mataron, por hacer un curso de reciclaje de agresor sexual, pues tiene mejoras penitenciarias. Desde luego, estos puntos son para que se lo hagan mirar, estos puntos son para que cambien la legislación penitenciaria, porque es como siempre, de hace años y nunca tocan nada, hasta que pasa algo, y cuando pasa algo, desde luego es el momento adecuado para que programas como el tuyo, en el cual el resto parece que no se preocupan, digan que hay que cambiar la legislación penitenciaria, hay que cambiar los beneficios penitenciarios, y desde luego, eso de la reinserción, que se lo hagan mirar para ver qué hacen con esa gente que acaba la pena y en qué se reinserta, en qué está, qué trabajo le han buscado, porque queda muy bonito para los políticos, como siempre, una vez más, decir eso, pero me parece que primero pan y después agua. Efectivamente, sabemos perfectamente, Alfredo Perdiguero, porque lo hemos tratado en más de una ocasión en este programa, como personas que son reincidentes, que han cumplido pena, han vuelto a cometer exactamente el mismo delito. Es que hay gente que no tiene que volver a ver la luz del sol. Si es que ni derechos humanos ni Cristo que lo fundó. Es que la realidad es que hay personas que no pueden convivir en sociedad porque nuestros derechos, los derechos de quien no asesinamos, los derechos de quien trabajamos decentemente, están por encima de los derechos de un delincuente. Correcto, pero fíjate, luego los que se autodenominan progresistas ven, por ejemplo, la prisión permanente revisable, que es permanente y revisable, que no es una cadena perpetua, no son capaces de aceptarlo para supuestos, pues eso, de maltrato de los cadáveres, de ocultación de los cadáveres, de no colaboración con la policía, de asesinatos múltiples. Para eso no lo ven. Y sin embargo, son muy sociales para lo que ellos quieran. Siempre y cuando no les toquen. Cuando les toquen, de repente, se monta a Mari Morena. Esa es la diferencia, el doble rasero y la hipocresía de nuestra casta política, que para ti, para mí, lo estrecho y para ellos lo ancho. Efectivamente, en cualquier caso, Alfredo Perdiguero, creo que la sociedad ya sabe perfectamente que vivimos en una olla express sobre un campo minado. Creo que es hora de levantar los traseros, porque si no nos levantamos ante las circunstancias que concurren en España, vuelvo a insistir, señoras y señores, probablemente es que ya estemos muertos. Hagámonoslo mirar, porque claro, si seguimos sin mover un dedo, insisto, lo mismo somos los de la película de Los Otros, nos hemos muerto y no lo sabemos. Alfredo Perdiguero, como siempre, un enorme placer hablar contigo. Muchas gracias. A ti, buenas noches. Un beso, María José. Un beso. Gracias, Alfredo Perdiguero, que bueno, ellos son los que detienen a los malos, ellos son los que se juegan la vida para que luego un juez, en lugar de aplicarle la pena que todos consideramos,
pues le pone el pijama, lo mete en la cama y le da un colacao. Exactamente. Exactamente. Y la gente está harta. Totalmente de acuerdo, doña María José. Y aparte yo le voy a decir una cosa. Hablábamos de los derechos humanos. Mire, yo he hablado muchísimas veces con el padre de Diana, que he hablado con el padre de Mariluz Cortés, he hablado con Itaísa Suárez, la madre de Jeremy Vargas. Nadie de los derechos humanos se ha puesto en contacto con estas personas que le han quitado a sus seres queridos y lo que más querían. Sin embargo, los derechos humanos, según me comentan los funcionarios de prisiones, están todos los días hurgando dentro de las cárceles a ver si a los peores criminales y a la peor gentuza les falta de algo. Qué fuerte, Antonio. Bueno, es la utopía. Qué fuerte, Antonio. La utopía de la izquierda, sí. De verdad, esto es una estupidez. O sea, un asesino, están metiendo ahí las narices esta panda progres piojosos de tercerísima categoría, a ver si les falta de algo. A ellos les falta un hervor. En fin, da bastante asco cómo funciona España en los últimos tiempos, de verdad, da bastante asco. ¿Les gustaría perder un par de kilos? Pues yo les voy a hacer una sugerencia. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Es tremendo este dato de Antonio Soler metiendo las narices las asociaciones de derechos humanos a ver si el asesino de Mariluz Cortés, a ver si le falta algo al hombre. A ver si le falta algo. ¿Una Jessie? Lo mismo le falta una Jessie. Como estamos acostumbrados a pagar putas, ¿qué más nos da, verdad? Qué asco. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues enseguida vamos con Javier Rodrigo y con datos tremendos de las prisiones catalanas solo en 2024. Lo apuntaba, de hecho, Luis Magán hace nada, unos minutos. Pero en este receso para la publicidad, Antonio Soler nos estaba relatando algunos casos de funcionarios agredidos tanto dentro como fuera de las prisiones y nos preguntábamos, Luis Magán y yo, ¿verdad? Qué dureza tan tremenda en realizar tu vida, ¿no? En torno a, pues a este lumper, ¿no? A esta cosa tan tremenda. Sobre todo vivir en un sumergido, es decir, tu vida profesional, porque además la vida profesional de los funcionarios es un trabajo intenso, porque pasan, como bien dice Antonio, muchas horas ahí en prisión, con lo peor de la sociedad. Es decir, estar permanentemente con ellos, que luego, como somos, los seres humanos somos empáticos, probablemente algunos de ellos llegue a tener alguna relación con gente que vive, o sea, relación en el sentido de que tiene una cierta simpatía a pesar de los personajes que es. Y luego, por otra parte, el riesgo, no solamente, lo que decía también Antonio, no solamente el riesgo internos que se han disparado en los últimos 4 años, sobre todo después del COVID, porque después del COVID, lo venimos diciendo permanentemente en este programa, hemos salido todos mucho más inspirados. Eso es así, hemos salido todos mucho más locos. Eso que íbamos a salir mejores sí, y todas las estupideces. Bueno, incluso el presidente Sánchez ha salido, yo creo que peor de lo que estaba en el COVID. Entonces, no, el presidente Sánchez ya venía así. Bueno, vale. Discúlpame, pero ya venía así. O sea, que decir que ese riesgo, vivir así, y luego si encima algunos de ellos en territorios muy chiquititos, donde la cárcel está cerca de un municipio y el tipo que sale porque tiene una... Ese es el caso que nos ha contado Antonio Soler. Es un riesgo permanente. Cuéntanoslo. Yo he entrevistado a decenas de funcionarios de prisiones de Tu abandono me puede matar, y el único caso que salió a cara tapada y a cara descubierta, el hombre estaba tomándose un refresco, una Coca-Cola, un señor de Galicia, y de pronto se ve un criminal que iba con una bicicleta, el tipo aparca la bicicleta, coge una silla, el funcionario, estando en la calle, en la vía pública, en una terraza de una cafetería, tomándose una Coca-Cola, para protegerse, pone la mano y le rompió literalmente la mano. Es decir, que no solamente les agreden dentro de la cárcel, fuera. Es que también les están agrediendo fuera, doña María José. Es tremendo. Año negro en las prisiones catalanas, 607 agresiones a funcionarios, no es moco de pavo. Javier Rodrigo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vaya datos y de verdad vaya ridiculez esta administración en la que vivimos, que se creen que las cárceles es una película de Disney. No tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Yo estaba escuchando antes a Perdiguero y estoy totalmente de acuerdo con él cuando decía lo primero que, por lo que sea, desde hace muchísimos años en Europa en concreto y en el mundo occidental se ha marcado un relato falso de lo que son las cárceles, de lo que son los prisioneros, como los llaman en algunos sitios, que no son nada más que gente inadaptada que no está preparada para estar en la sociedad en la que todo el mundo
de los que estamos aquí nos están viendo están capacitados. Todos podemos cometer errores en la vida, a todos, en un momento dado, nos puede ir la cabeza, pero hay una serie de personas, no menor, los cuales está demostrado que son criminales y son personas inadaptadas y son personas que jamás en la vida se podrán incorporar normalmente a la sociedad. Con lo cual, todo este discurso de la inclusión, de la rehabilitación y de todo eso es rotundamente falso. Hay personas que jamás en la vida, como son los psicópatas y otras modalidades psiquiátricas que según un experto te lo podrán decir, se podrán nunca jamás ser personas normales. Con lo cual todo este discurso que está basado en el marxismo, en el cual la culpa era siempre del capital, de todo lo que ocurría, estamos viendo pues, que ahora después de casi 40, 50 años, esto no va a menos, sino que va más y más que va a ir. Entre otras cosas, porque como tú bien has dicho tú, se están incrementando, prácticamente se han triplicado, el número de personas que han sido agredidas siendo funcionarios. Pero ojo que es que estos datos tampoco son reales, porque falta la lista negra. Es decir, estos son los que hay parte de lesiones. Hay otras que no son ya ni denunciadas porque directamente no llevan a ningún sitio. Es que esa es otra, ¿no? El caso por el que este año ha sido especialmente convulso, pues porque hubo la primera muerte. Y si queréis entramos en un pequeño detalle. Esto ocurrió en una prisión en la cual un preso, que además era de confianza, un preso de confianza, y era tan de confianza que había estado condenado, estaba en prisión por un homicidio. Entonces, sí, hemos dedicado toda la primera parte del programa a ese caso. Vale, bueno, pues entonces no voy a seguir por ahí. Lo que sí que me gustaría decir es que nuevamente el relato se enmascara en lo políticamente correcto y así nos va. Mira, lo que está ocurriendo en Cataluña es que en Cataluña es el lugar de España con más presos extranjeros. Vamos a hablar claro. ¿De acuerdo? Desde el año Vamos 2022, a subrayarlo, efectivamente, porque esto no es delito de odio. Esto no. Son datos. Mira, tan son datos a todas las personas que nos están viendo que algunos, como es mi caso, hemos tenido a personas que han tenido que emigrar de este país. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso concreto, podré ser sospechoso de muchas cosas, pero de eso no. ¿De acuerdo? De eso no. Y que conste que yo también he vivido en un terreno en el que me sentía como extranjero, que era la Comunidad Autónoma Vasca de España, durante 14 años. Así que a mí, que no me cuenten películas americanas. Los datos que vamos a contar ahora son del Consejo General del Poder Judicial y de la Generalidad de Cataluña, Comunidad Autónoma Vasca, como todos sabemos, en el nordeste de España. ¿De acuerdo? Y lo que dice estas estadísticas es que ahora de los cerca de 9.000 presos que hay ahí, el 51,62 son presos actuales que son extranjeros. Es decir, si tenemos un 17% de población y más de la mitad son extranjeros, de los primeros a los segundos, demuestra que aquí tenemos un serio problema con eso. Y luego vayamos a mayores, pero que estos son datos, o sea, estos son datos que hay que analizar, que no es criticar, que no es estigmatizar, que no es utilizarlo para lanzar ningún discurso de odio. Es una advertencia para las autoridades para que esto no vaya más, porque si no se toman soluciones, esto evidentemente va a llegar un momento, como países como en Suecia o como está pasando en Dinamarca, que se ha ido de las manos el Estado de Derecho. Los datos revelan que de estas cifras que son estratosféricas, el 46,81 de los presos provienen del Magreb. ¿De acuerdo? La mitad de los presos que hay en Cataluña provienen del Magreb. Entonces, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Porque además tenemos un problema añadido. Cuando nos hablan de la inmigración y nos dicen que se huyen hombres y mujeres. Y resulta que el 96,24 son hombres, varones. Entonces, esta es una realidad que está ahí, que hay que contrastar, que hay que actualizar. Esto, permíteme, Javier, esto es como los menas. Los menores no acompañados, que donde tienen que estar es con sus padres en Marruecos, pero no hay menoras. Permítanme la licencia de filología estúpida. Menoras no hay mujeres. Pero vamos a ver una cosa, María José. ¿Tú te imaginas? No hay niñas. ¿Tú te imaginas que ahora mismo, sí, tienes toda la razón, pero tú te imaginas que ahora mismo cualquier persona de las que estamos viendo este programa o participando en este caso, y gracias por la invitación de nuevo, alguien se plantease que en Italia, que en Suecia, que en Dinamarca
o que en Bélgica hubiese menores que se habían escapado de su familia y que estuvieran en España y que España no hiciera todo lo posible por ponerles junto a sus padres, el escándalo que hubiera. ¿Es un secuestro? Bueno, pues O sea, eso es lo que ¿esto es está un secuestro? haciendo España. Ha salido recientemente una noticia la semana pasada en relación a esto, en la cual la comunidad autónoma de Asturias, el Principado de Asturias, recibe por cada mena 50.000 euros al año. 50.000 euros al año solamente del Estado español, independientemente de las partidas presupuestarias que tienen las comunidades autónomas, que tienen las diputaciones y que tienen los ayuntamientos. A mí que me digan si con ese dinero no se pueden hacer lo correcto para poner a esos menores en sus países, con sus padres, con sus culturas, en sus entornos y poniendo ese dinero a disposición de esos pueblos para que hagan lo que sea necesario para que esos niños no huyan y estén solos en España, desamparados. Si tener amenas en España en sitios en los cuales se está demostrando, como hay muchísimas organizaciones que están denunciando que no tienen la educación necesaria, que muchos están delinquiendo y que se está haciendo un futuro totalmente contrario al que se marca, ¿por qué se sigue permitiendo? Se está haciendo de un drama un negocio. Se está haciendo de un drama un negocio. Quizás sea hora de hablar claro y decirle a la gente que estas políticas no arreglan nada, empeoran la situación. Y a los hechos nos remitimos. Si resulta que, como decíais ahí antes, íbamos a salir mejores, cada vez hay más detenidos, cada vez hay más delincuentes y cada vez hay más agresiones dentro de las cárceles, si esas personas agreden a funcionarios y a policías, ¿qué no harán cuando salgan de la cárcel? Magnífica reflexión con la que ponemos punto final, reflexión que ponemos encima de la mesa. Javier Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ganas de verte pronto aquí en el plato. La semana que viene creo que podré estar ahí. Se te echa de menos, que lo sepas. Gracias, Javier. Recordar a nuestros telespectadores, eso sí, que a Javier Rodrigo le tenemos todos los sábados con sus magníficas entrevistas en el distrito. La reflexión es buena, ¿no? Sí. Si esto lo hacen dentro, ¿qué lo harán fuera? Exacto, claro. Muy interesante. Y hay que recordar que en los 2 últimos años ha superado las 1000 agresiones. En el año 2023, hubo 508 agresiones de funcionarios públicos y funcionarios de prisiones y en el año 2024 504. Como bien decíamos, hay, lo decimos en un impar de publicitario, tenemos 21.797 funcionarios de prisiones a fecha de 2024 y tenemos una población reclusa más o menos de 58.000, casi 60.000 reclusos. Es decir, lo que pasa que si tú te pones a dividir eso, te parece que son 2 y pico reclusos por funcionario, no me parece demasiada poca gente, pero luego te tienes que poner a pensar la organización que tienen las prisiones y luego que los funcionarios de prisiones yo creo que tienen un índice importante de bajas derivadas de las presiones psicológicas que tienen. Y lo último, para que lo sepamos, el 30% de la población reclusa está en tratamiento psiquiátrico. Y posiblemente tendrían que estar muchos más, pero el 30% oficialmente está en tratamiento psiquiátrico. Otra cosa que se quejan los funcionarios de Tu Abandono Me Puede Matar, que es la asociación esta que te comentaba antes, doña María José. Que no están adscritos a ningún sindicato ni comisiones obreras, sus manifestaciones propias, que cada día están movilizando miles de personas y están luchando por los derechos que les corresponden. Me comentan también que palomas mensajeras están llegando a celdas con drogas. Drones de estos, aviones de estos que hay, con telefonía móvil, drogas también a las celdas por mediación de GPS. Es decir... ¿Y se la cuelan por falta de personal, Antonio? Claro, porque normalmente esas actuaciones, según me comentan los funcionarios, doña María José, no se suelen hacer a la luz del día.
se suelen hacer por la noche cuando los reclusos ya están en sus celdas, y entonces los funcionarios bajan un poco la guardia porque ellos literalmente ya están dentro de las celdas, entonces no están por el patio ni nada, entonces hay menos funcionarios si cabe, porque están, no sé si los encierran a las 9:30 y hasta las 8 de la mañana del día siguiente no los vuelven a sacar de la celda, son las horas que están dentro de la celda. Entonces, durante esas horas por la noche, pues es cuando se quejan de que están entrando esos drones pues con teléfonos, es decir que... Bueno, con droga, como decías. Y muchas peleas y muchas reyertas y muchas cosas que hay ahí. Bueno, también, o armas incluso, se me ocurre. Incluso armas. No, me hablan de cuartos repletos de materiales con objetos punzantes. Es decir, que a mí me encanta muchísimo y agradezco muchísimo un programa como La huella del crimen y doña María José Bo, porque está metiendo el dedo en la llaga donde ningún periodista se atreve a meter. Bueno, lo hacemos entre todas aquellas personas, ¿verdad?, que como tú, como Luis Magán, como todos los invitados, pues bueno, hacen posible este programa que denuncia la verdad, que tampoco tenemos más mérito. Simplemente que llamamos al pan pan y al vino vino, que decimos las cosas como son y que actuamos con libertad, seguramente porque esta casa es una casa de libertad y por eso es posible, si no, claro, sería inviable. No hay más intereses que la verdad y más intereses que España, entonces así sí se puede contar las cosas. Hablábamos, nos contaba, tanto Luis Magán nos hablaba de esa afección, ¿no?, esa afección psicológica de este tipo de trabajo de los funcionarios de prisiones. Antonio Soler, que antes de venir al programa, pues la verdad es que se ha empleado a fondo en conseguir estos testimonios, en que le cuentan, ¿no?, cómo es la vida de los funcionarios de prisiones. Pues hablábamos de una sensación de miedo, de bajas. Verán ustedes, les vamos a relatar ahora una agresión sexual, nos vamos hasta Morón de la Frontera y me voy a basar en un programa que se llama Más Espejo, en el que he podido recabar unos datos para al final componer una historia para que se imaginen el miedo de esa mujer, una mujer funcionaria. Hemos empezado con una mujer asesinada en Barcelona por un tío que, en fin, estaba condenado por matar a puñaladas a una mujer, pero en el mundo de Disney que vivimos somos tan deficientes que le damos un montón de cuchillos delante de una señora a la cual termina matando. Verán, esta mujer, este testimonio que he recabado para todos ustedes, se hace llamar Diana, como seudónimo, y no da la cara en este programa pues por miedo. Ella es una funcionaria de prisiones que hace unos meses vivió un caso de agresión sexual por parte de un preso. Este le solicitó mandar una comunicación a un amigo que estaba en el exterior. Su respuesta fue que no cumplía los procedimientos y ahí se dio cuenta de que el recluso estaba obsesionado con ella. Sabía mi nombre, cuenta, mis apellidos, dónde resido, nombre y trabajo de personas de mi entorno. También conocía una foto de mis redes sociales en las que aparecía en bikini, cuando mis redes, relata esta funcionaria que se hace llamar Diana, son privadas. Me dijo que tenía un informante que le podía dar las fotos de mi pareja y mi número de teléfono personal. Esta situación de acoso le provocó muchísimo miedo porque además el preso era peligroso, fue aterrador, uno de los mayores narcotraficantes. Tienen todos estos datos, esto impone un poco. Esta sensación de inseguridad le hacía no sentirse segura y la dejó muy alerta ante lo que pudiera ocurrir. Estaba muy preocupada por mi seguridad y por mi vida. Aunque suene duro, temía que me pudiese matar un matón a mí o a mi pareja. Sentenció mostrando lo difícil que fue asimilar lo que oyó del recluso, ¿no? Claro, imagínense que alguien ve que está su vida en riesgo o la de su familia. Sí, es terrible. O sea, esto es terror psicológico. Sí, es terrible. Pero bueno, ella lo puede contar. Nuria López no lo puede contar. Exacto. Nuria López, la cocinera de la prisión de Tarragona,
fue asesinada por este rumano, no lo puedo contar desafortunadamente. Solamente en las cárceles, en el año 24, en las cárceles catalanas han dado aproximadamente, según denuncian los sindicatos, 607 funcionarios fueron agredidos. Ellos dicen que hay una agresión en la cárcel por cada 16 horas. Y otro dato espeluznante cuando estamos hablando de las cárceles. El 70%, hablo bien, no me equivoco, el 70% de las plazas de médicos de las cárceles españolas están vacantes, porque no quiere ir nadie, porque se sienten en una situación no solamente de riesgo para su salud, sino para su vida incluso. Entonces tenemos que tener una responsabilidad como Estado, y la responsabilidad en este caso cae sobre el Ministerio del Interior y las instituciones penitenciarias. Es decir, el Departamento de Instituciones Penitenciarias tiene que tomar una actitud de beligerancia ante estos individuos, de marcar unas normas absolutamente radicales y que abandonen el buenismo, porque las utopías terminan siendo peligrosísimas. Ahí, don Luis, dio usted en el clavo. Eso es otra queja también de los funcionarios de Tu abandono me puede matar. Los internos, cuando no tienen la medicación que ellos quieren o desean, aunque no la tengan recitada, ellos quieren una medicación específica, a pagarla siempre con los médicos. Que los médicos también son otros. No me extraña que no haya estos datos por eso digo de vacantes médicas. Es tremendo. Y además luego las agresiones se realizan, lo que sugería Antonio, con objetos punzantes, es decir, pues navajillas que hacen, cristales que tienen, no sé qué y tal. Y eso es un peligro, Y volvemos a repetir, cada vez son más violentos los personajes que hay allí, porque entre otras cosas le dan muy poco valor a sus propias vidas. Vamos a hacer un alto en el camino, recuperamos enseguida, vamos a tomar contacto con Miguel Sánchez de manera inmediata, pero antes les voy a llevar a un lugar para que tengan una verdadera experiencia gastronómica. Terracota, Plaza de España. En el corazón de Madrid, junto a la Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta realmente exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Regresamos enseguida. Tenemos mucho que compartir todavía y, como siempre, no les dejaré indiferentes. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas.
En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Como es trabajar en una cárcel española, sufrimos todo tipo de agresiones físicas, de insultos, de amenazas, de vejaciones. Verán, una de las claves del conflicto son las frecuentes agresiones físicas y verbales que sufren los funcionarios en las cárceles españolas. Así lo confirma un funcionario de prisiones a una emisora de radio que se queja de que no solo es que haya 2 agresiones físicas diarias a funcionarios, sino que sufren todo tipo de agresiones verbales como insultos, faltas de respeto, amenazas. Además, muchas compañeras también sufren racismo por parte de internos extranjeros que no conciben, cuenta este funcionario en Onda Cero, que una funcionaria les dé órdenes o sea la autoridad dentro del centro penitenciario. Antonio, Luis, claro, imagínense. Sí, sí. Bueno, pero es que, vamos a ver, es que nos sorprende algunas cosas que no deberían de sorprendernos. Es decir, la escoria de la sociedad que está recluida porque ha cometido crímenes o ha cometido violaciones o ha cometido robos o ha cometido tal, está en la... Y allí no se van a convertir en señoritos de supereducados y tal, van a seguir haciendo, ejerciendo lo que ellos son, que son una gente muy turbia, unos personajes muy turbios, entonces no nos tiene que sorprender. A mí lo que realmente me sorprendió es la actitud de las administraciones, es decir, que el Ministerio del Interior, la Generalitat de Cataluña y las instituciones penitenciarias no sean más beligerantes, más fuertes en prevenir ese tipo de situaciones, dándoles a los funcionarios de prisiones instrumentos para enfrentarse a ellos, como por ejemplo decías tú, el gas pimienta o nombrándoles agentes de la autoridad, que eso supone que si ellos son reconocidos como agentes de autoridad, cuando tengan algún tipo de agresión les van a penar al tipo que le haya agredido con muchísima más fuerza. O sea, es que yo creo que ahí la responsabilidad no está en los delincuentes, sino está en las administraciones ante la situación que se vive en las cárceles. Es que me contaba también un funcionario que se llama don José Manuel, que es increíble. Muchas veces los reclusos, los reos, denuncian a los funcionarios y los familiares de los reos van a los juicios y lo ganan, ¿verdad? Y los funcionarios están allí sentados como si fueran criminales en el banquillo de los acusados y de todo, y es alucinante. Tienen más hoy en día la palabra de un preso
o un reo que la palabra de un funcionario. Es decir, para terminar con este conflicto, yo pienso que los funcionarios ha dado en la clave don José Luis. Hay que hacerlos funcionarios agentes de autoridad. Agentes de la autoridad, tanto dentro como fuera de las cárceles. Estamos hablando de que están sufriendo agresiones con heces, agresiones con orina, agresiones de un tipo repugnante y asqueroso. Estas personas, muchos de estos agresores tienen enfermedades de transmisión y es alucinante. Esta gente de TAM, tu abandono me puede matar, están poniendo el grito en el cielo día tras día, pero es que tienen toda la razón del mundo. Funcionarios de prisiones dicen que llevan años en el limbo, que necesitan mayor protección. Miguel Sánchez es policía. ¿Qué percepción tiene de esta situación? Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hablamos de esta necesidad de protección de los funcionarios y nos comentaba Antonio Soler algo que seguramente tú conoces por tu dilatada experiencia, cómo de pronto los funcionarios ante un juicio, porque, bueno, claro, también ellos se tendrán que defender, son tratados como delincuentes. Sí, efectivamente, porque si hay una denuncia, pues te ves en el banquillo, pero vamos, no solamente les pasa a los funcionarios de prisiones, a los policías nos pasa muchas veces, que nos tenemos que sentar en el banquillo ante cualquier acusación, pues de un detenido o el que denuncia malos tratos o que no le has tratado como es debido, ¿no? Pero vamos, hay que asumirlo porque están en su derecho. Yo con respecto a lo que estaba diciendo Luis, me parece que era, pues es una batalla que tienen los funcionarios de prisiones en que tengan la condición de agente de la autoridad, que hoy día, a pesar de todos los gobiernos que han pasado por el poder, ninguno de ellos ha legislado para que sean considerados agentes de la autoridad. ¿Qué ocurre? Cuando tienen una pelea o un enganche allí con algún preso, pues están en igualdad de condiciones, en el mismo plano, y se consideran los dos pues denunciantes y denunciados ante la autoridad judicial. Con respecto a lo que estabais comentando, ¿no? Las agresiones. En las agresiones hay que distinguir dos tipos de agresiones. Las agresiones que habitualmente ocasionan a los funcionarios, los presos, esas van en un parte diario interno de ellos y no se consideran agresiones porque no elaboran el protocolo para que la Secretaría General, la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias lo considere como una agresión. Por eso, si os dais cuenta, en el año 23 hubo solamente 508 agresiones y en el año 24 504. En realidad, incluso han bajado, pero es engañoso porque son las agresiones donde se ha abierto el protocolo de instituciones penitenciarias. Pero a diario se producen pues insultos, amenazas, revolcones con los propios presos que los funcionarios saben que no les merece la pena tramitar el protocolo y quedan a nivel interno. Por eso los datos que manejan los sindicatos son muy superiores al que maneja instituciones penitenciarias. ¿Me permites que te comente otra cosa sobre Claro, por supuesto, Miguel. Presos? Estás en tu programa, ya lo sabes. El otro día, concretamente el lunes pasado en el programa, comentasteis que ibais a tratar el tema de las cárceles sobre las fugas de los detenidos. Yo creo que te dije que muy llamativas, eran de películas, pero que realmente no eran tantas, porque las fugas que se producen en los detenidos, no sé si me estoy adelantando y es otra noticia que vais a tratar. Nada, no te preocupes, pero si tú quieres comentarla, adelante. Sí, porque es que además me dijiste que estuviera atento al programa porque ibais a comentar lo de las fugas de los detenidos. Yo dije, y lo sigo manteniendo, que son muy pocas las fugas reales que se producen en las cárceles españolas. ¿Qué ocurre? La mayoría de las que cuentan son personas que tienen un permiso y luego no vuelven a la cárcel, o los que están en tercer grado que tienen que ir a dormir y luego por una razón u otra se fugan. Y esos consideramos que son fugas de detenidos cuando en realidad no lo son. Las fugas de los detenidos
tipo película, yo creo que son muy pocas, teniendo en cuenta que hay una población reclusa de unos 60.000 reclusos en España, divididos en unas 92 cárceles. Si estamos hablando de una o dos cada cierto tiempo, porque si yo no recuerdo mal, te hablé del Pastillas, este chico marroquí que se fugó aprovechando una visita a los familiares, confundidos con ellos. Luego te hablé, yo creo que del Piojo y el Negro, que se fugaron de la cárcel de Valdemoro, consiguieron un duplicado de unas llaves y de un almacén y se fugaron. Hay una en Barcelona de dos gemelos muy típica, que uno sustituye al otro, lógicamente uno no estaba penado y se escapa el verdaderamente que estaba condenado. En Meco hay un chico que adelgazó lo suficiente para que en una de las visitas de los familiares se metieran en una bolsa y le sacaran. Imaginaros hasta dónde llegan la inteligencia de esta gente, colaborando con los familiares, lógicamente. Hay otro en Villanubla de Valladolid, que también dos hermanos en una visita pues aprovechan el parecido y se fugan. En Picassent, que es la que hablamos, que son los dos últimos que se han fugado de la manera tradicional, descolgando. Y creo que en Melilla había otro preso preventivo que en el 2020 se fugó también de la misma manera, escalando una pared. Quiero decir con esto, y perdonad que me haya enrollado con el tema de las fugas, que realmente las fugas se producen por el buenismo de aquí que tenemos en España del gobierno, porque a los 4 días salen con permisos y no vuelven y luego que la policía vaya a buscarlos. Ya hago una crítica un poquito aquí al sistema, ya si me lo permites. Un saludo, muchísimas gracias Miguel Sánchez por estar con nosotros. Te vemos el lunes. Muy bien, un saludo a todos. Gracias, buenas noches. Bueno, por una parte teníamos esas fugas, que es otro de los asuntos que concitaban nuestro interés, aunque especialmente es ese trato absolutamente vejatorio que sufren los presos en este... Perdón, los funcionarios de prisiones. Luego me ha llamado la atención, mira... María José, este programa es también un homenaje a Nuria López, a la cocinera. No olvidemos que era una cocinera contratada por el Centro de Iniciativa para la Reinserción en la prisión de Tarragona, y que la asesinó este recluso rumano degollándola. Bueno, solamente un dato. Ellos, la familia, ha tenido que... Bueno, no recibió ninguna indemnización, no ha recibido la familia evidentemente ninguna indemnización. No dimitieron ni la consejera de Justicia ni el director de prisiones de la Generalitat de Barcelona, y por último ellos han tenido que pagar, la familia tuvieron que pagar la incineración, el enterramiento, etcétera, etcétera. No les proporcionó la administración absolutamente nada. Un año después, porque este asesinato se cometió el 13 de marzo del 2024, un año después tampoco ha mejorado mucho la situación, como veníamos diciendo, de los funcionarios de prisiones. Tenemos que actuar con sensatez, no con venganza, con sensatez. Y la sensatez es que ellos trabajan desafortunadamente con la peor, las personas más turbias de la sociedad, de una sociedad que está muy deteriorada psicológicamente también. Sin la más mínima duda, muchísimas gracias por ese capote que me has echado. Yo no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que de pronto vas a tomar aire, vas a hablar y de pronto, o sea, una bocanada de aire que casi no me ahogo. Bueno, hubiera sido una noticia propia de la huella. En directo. Propia de la huella del crimen. Gracias, insisto, por el capotazo. Lo que yo iba a decir es que Miguel Sánchez, que es policía, nos relataba algo que a mí me ha sobrecogido. ¿Cómo es que un funcionario y un preso, si tienen un altercado, están en la misma situación? No lo entiendo.
Bueno, es que este país de verdad, la justicia, como ¿alguien decía, me lo puede explicar? Como dijo, y le costó también una reconversión judicial, como decía el alcalde de Jerez, la justicia de este país es un cachoteo. Es un cachoteo, porque es absolutamente increíble. Yo tengo claro, casos, todos podemos contar casos, pero yo tengo un caso de un íntimo amigo mío, exmilitar, que iba a buscar a su mujer de noche, una noche, al trabajo, y la asaltó un individuo. Evidentemente este chico, vamos, el marido de ella, que es un tipo pequeño pero bastante fuerte, le cogió y le metió una paliza tremendo. Bueno, pues este tipo le denuncia. El delincuente que iba a agredir a la mujer de mi conocido le denuncia. Los llevan a juicio y le presenta una querella en la que el juez le mete a mi amigo por agresión 2 años y medio, 2 años de cárcel que no cumple. Pero lo interesante de esta historia es que el individuo que había intentado agredir a su mujer va al juicio, que lo sacan de la cárcel esposado para ir al juicio. Y a esta persona, que es una persona de honor y de honra, le mete 2 años el juez porque había defendido a su mujer. Esta es la justicia que tenemos en España en alguna situación. Es indignante. Claro, don Luis, y a eso le añadimos que tenemos un Ministerio de Interior que no protege a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no olvidemos que los funcionarios de prisiones también dependen del Ministerio de Interior. Y entonces pues estamos viendo que están haciendo un despilfarro de órdago a nivel de reclusos y la queja que tienen ellos, reitero, es que no tienen material suficiente para combatir todas estas organizaciones criminales que entran de fuera, pero es que también se crean dentro de las cárceles, dentro de los patios de las cárceles. No, sin duda, hay que tener, o sea, que debemos de ser muy conscientes de pedirle a nuestras autoridades que tengan una actitud vuelvo a repetir, muy beligerante con estas personas, porque están defendiendo a la sociedad, es decir, están defendiendo a los más frágiles de la sociedad, están defendiendo a las personas más vulnerables de la sociedad, incluso aquellas que no son vulnerables, es decir, que van por la calle y tienen todo el derecho, porque entre otras cosas es su país, y porque tienen todo el derecho, porque estamos pagando todos nuestros impuestos para tener la tranquilidad. Este país, afortunadamente, y sigue siéndolo en gran medida, la sorpresa que se llevan muchísimos latinoamericanos que se vienen a vivir a España es la tranquilidad que les produce caminar por las ciudades españolas. En alguna de esas ciudades españolas, que hasta hace muy pocos años eran unas ciudades muy tranquilas y muy seguras, desafortunadamente, miro y sobre todo pongo el ejemplo de Barcelona, desafortunadamente esto está desapareciendo. Y no debemos la ciudadanía de permitirnos, porque es una responsabilidad también nuestra, es una responsabilidad del ciudadano español que tiene que exigir y tiene que protestar por este tipo de situaciones. Claro, y lo que estaba diciendo usted, don Luis, y doña María José, porque luego estamos viendo que en Barcelona, por ejemplo, el índice de criminalidad ha aumentado un porcentaje tan grande en una población musulmana, y esta población no está acostumbrado a recibir órdenes de una mujer funcionaria, por ejemplo. Entonces, ahí también hay choque, hay confrontación y hay una cosa que estamos viendo que pues prácticamente pues estamos viendo que muchos altercados y muchos sucesos pasan por estas cosas, y yo pienso que habría que tener más mano dura, como decía doña María José, las cárceles, dejar de ser hoteles, dejar de ser paraísos, que cumplan sus condenas verdaderamente, y o que se haga una cárcel ya como en El Salvador, una macrocárcel de estas, y tenerlos allí, porque es que vamos, el que se quiera reintegrar, me parece muy bien que se reintegre en la sociedad, pero lo que no puede ser es que haya personas que tengan 15, 20, 25 agresiones a funcionarios de prisiones y que les salgan gratis. Y Antonio, y eso que tenemos una sociedad, que tenemos un país en donde probablemente sea una de las mejores policías y fuerzas de orden público del mundo, es decir, son muy eficaces. Es decir, cuando hay un asesinato, siguen las pistas necesarias para un asesinato, un robo, que estamos viendo todos los días detenciones de
bandas de criminales, de asesinos y tal, con una eficacia. El problema no es en las fuerzas de orden público que nos defienden y nos proporcionan tranquilidad. El problema, desde mi punto de vista, es en la interpretación de la justicia. Las leyes tienen que ser leyes para defender a los buenos, no para pensar que los malos se van a reciclar y se van a reinsertar, que bueno, que también, que maravilloso. El perdón es una base fundamental de nuestra cultura, porque nosotros somos judeocristianos. Entonces el perdón a mí me parece revolucionario, ya lo era en la época de Jesús, y me parece que a mí me cuesta mucho, pero lo entiendo como algo revolucionario, y lo entiendo que se tiene que hacer. Pero perdón, lo principal es no tener que ejercer el perdón porque se impide la delincuencia y se impide, digamos, un poco el cometer este tipo de acciones a la sociedad en general. Claro, y luego decir que, claro, que estamos viendo que el sistema está fallando porque las cárceles, como decía el señor Perdiguero, están para reinsertar a la gente en la sociedad, y estamos viendo que están saliendo, entran criminales y salen más especializados todavía en el ámbito de la criminalidad. Sí, porque puede ser, hay que tener cuidado porque puede ser también las cárceles, en algún momento puede ser una escuela del crimen, eso es así. Mostramos desde este programa todo nuestro apoyo a los funcionarios públicos, a los funcionarios de prisiones. Estamos mucho más cerca de aquellos trabajadores que no son funcionarios de prisiones, pero que trabajan en prisiones en unas condiciones que raya que raya de alguna forma el riesgo permanente, y evidentemente hacemos un homenaje a un año que ha pasado un año desafortunadamente del asesinato de Nuria López, a esa persona que desafortunadamente fue asesinada dentro de una institución española que no tenía que haber sucedido. Y sobre todo, pues, poner y subrayar que este país pues parece un poco el mundo de Disney, y que los funcionarios de prisiones, y Antonio hoy ha hablado con muchísimos de ellos, viven una situación pues alarmante, pero que al parecer nadie les hace caso, nadie les escucha. Este programa, pues como bien decía Luis Magán, bueno, pues sirve efectivamente, ¿no?, para servir como modestísimo homenaje a esta mujer que, cumpliendo su trabajo y puesta en riesgo por la administración, o sea, es que la administración es responsable de la muerte de esta funcionaria. No lo ha visto así los jueces, ¿eh? Los jueces han desestimado las denuncias y han dicho que el único responsable del asesinato de Nuria López fue el delincuente rumano que estaba allí, volvemos a recordar, por un asesinato de una mujer que había cometido años antes, por un asesinato a navajazos que había cometido ese señor, ese individuo, ese canalla, ese demonio. Pero el juez no se le cae la cara de vergüenza. No, por lo visto no. O sea, el juez no lo entiendo. No, bueno, la interpretación que hacen de las leyes, es decir, la interpretación que la responsabilidad, tendríamos que tener un abogado aquí para que nos lo explique claramente, es la responsabilidad individual de un asesino que comete impunemente ese asesinato. No entiendo algunas sentencias de los jueces, habrá jueces extraordinarios, no tengo ninguna duda, pero insisto, hay una desproporción entre los delitos que se cometen, el trabajo que realiza la policía, el trabajo valiente que realiza la policía para que después esta gente llegue ante un juez, que no me preguntes cómo, se la cogen con papel de fumar, oiga, y resulta que, insisto, es que a un delincuente le dan un colacao, le ponen el pijama y lo meten en la cama. Por cierto, me han contado que este programa está en un chat de jueces. ¿Perdón, eh? Que está en un chat de jueces. Pues somos muy críticos con ustedes. Me lo han chivado. Sí, la verdad es que cuando me lo contaron hace, no diré quién, de pronto dije, pues bendito sea Cristo. A ver si aprenden algo también. Yo quería decir una cosa, y estoy totalmente de acuerdo, pero con lo que habéis dicho, doña María José y don Luis, pero que esto, lo del juez, me parece un disparate, pero me parece más disparate todavía que la Junta de Tratamiento a este
desgraciado y a este criminal que había sido un asesino, que había matado a cuchilladas a otra mujer, en este caso una prostituta, cojan y le den la oportunidad de trabajar con un trabajo remunerado y, para más Henry, si cabe todavía, con un cuchillo. Sí, con un cuchillo, eso es verdad. Eso es una cosa absolutamente tremenda. Yo creo que va a continuar la presión de los funcionarios de prisiones. Yo creo que no van a alcanzar porque llevamos ya un año y se podía, al hilo del asesinato de Nuria, a nivel estatal se podía haber conseguido, por ejemplo, que les nombraran autoridad, ¿cómo se dice?, funcionarios de autoridad reconocida, o que les hubieran dado herramientas para intentar de alguna manera evitar las situaciones que estamos teniendo, que volvemos a repetir. En el año de 2024, aparte del asesinato de Nuria López, hubo en Cataluña 607 agresiones a funcionarios, y ellos, la justificación del Departamento de Justicia de allí, de la Consejería de Justicia de la Generalitat, dice que, bueno, de esos 600 y pico, solamente 79 han sido graves. O sea, pero ni graves, ni menos graves, ni nada, que no tiene que haber, claro. no tienen que estar en ningún momento en riesgo, a pesar de que su trabajo es de riesgo, porque evidentemente trabajar con estos personajes tan absolutamente turbios y que muchos de ellos no tendrán redención posible, pues se anunció una reforma legislativa para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, con una protección especial en el ámbito penal, pero oigan, como el que tiene un tío Murcia. Sí. Ha pasado un año y los funcionarios de prisiones no han cicatrizado naturalmente las heridas provocadas por el brutal asesinato a manos de un preso. Este hecho sin precedentes de su compañera Nuria López, recordamos, el 13 de marzo del año 2024. Como bien subrayaba Luis Magán, ha pasado ya un año, y tras un año de huelga, de protestas, de pactos in extremis con el Departamento de Justicia, los funcionarios aún no aprecian un bienestar duradero en las cárceles. Los sindicatos consideran que el acuerdo al que llegaron con la Generalitat se puede estar implementando, pero que más bien muy poca cosa. Evidentemente. Y solo una cosa, es decir, nosotros estamos al lado de los funcionarios de los funcionarios de prisiones, pero por favor, recordar que son absolutamente imprescindibles. Es decir, son absolutamente imprescindibles como son los agricultores, como son los ganaderos, como son esa serie de profesiones que no se les da importancia, porque aquí lo único que se le da importancia en esta sociedad que vivimos ahora son a los youtubers, a los cantantes de las televisiones y a los futbolistas. Y a los futbolistas, y en cambio eso sí que son imprescindibles, porque el 90%, bueno, ninguno de los aquí presentes probablemente podría resistir ser funcionario de prisiones en una semana, estar en una semana en uno de los centros de detención en España en las condiciones que se está. Desde luego que no. Muchísimas gracias, Luis Magán, como siempre, por acompañarnos. Antonio Soler, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y sumarte a este programa que ves desde un lado de la pantalla del dispositivo y también hoy desde el plato. Un gusto recibirte, Antonio Soler. Nosotros nos vamos, pero antes les voy a dar un consejo, no tanto contra las arrugas, sino contra un envejecimiento que no nos gusta. Hay que envejecer, pero bien. Menos mal que está Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina D, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muy buenas noches a todos, que disfruten del fin de semana y el lunes aquí estaremos con más asuntos, con más casos de la crónica negra más actual que no les dejarán indiferentes. Que disfruten del resto de noche.